llegó el Fisgón, ya llegó Rafael Barajas, el Fisgón, uno de los mejores caricaturistas de México y presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Sobre todo hoy tenemos que insistir en el Plan C, con lo que ocurrió en el Congreso de la Ciudad de México. 3 votos faltaron para la ratificación de Ernestina Godoy. La audiencia de Sin Censura tiene que entender que sin mayoría calificada podrían quedar chimuelas o chimuelos muchos de los esfuerzos de esta 4T, y por eso la insistencia. Mi querido Rafa, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Pues bien, con mucho gusto de estar aquí contigo. Ahora sí que aterrorizado también ante la perspectiva que nos plantea Jairo Calixto con su OnlyFans. Espero que eso no se dé, espero que le rescindan el contrato, espero que haya sentido común en este planeta y que eso simplemente no ocurra, ¿no? Por favor, hagamos una cooperacha. Hemos visto películas de terror, hemos visto espectáculos espantosos, son los efectos especiales del peor cine de terror de Hollywood, el que debemos evitar con esta historia. Oye, y por cierto, hablando de películas de Hollywood, me imagino una de la mafia italiana, pero por culpa de los mafiosos del cártel inmobiliario, se salieron con la suya hoy en el Congreso de la Ciudad de México. Por supuesto, mira, hay cosas que no debemos de poner de lado, de olvidar jamás, ¿no? Y el tema de fondo es cómo el Poder Judicial y todas las estructuras de procuración de justicia pues han estado en manos de los grupos mafiosos, y además eso tiene un sentido. Los grupos mafiosos, los grupos delincuenciales buscan tener un peso y tener una influencia sobre todo en esos sectores. Y lo que vimos hoy es cómo, mientras que el PRI, el PAN, el PRD mantienen en su cargo a gente como Uriel Carmona, ¿no?, que es el fiscal de Morelos, o a Samarripa, que es el fiscal de Guanajuato, que han dado pues pésimos resultados en términos de procuración de justicia. Sí, hoy el Congreso de la Ciudad de México simplemente con unos 20 y tantos votos, con una votación de 41 a 25, simplemente no ratificó a una fiscal que sí está haciendo su trabajo, una mujer que sí es honesta. Y la verdad es que tenemos que recordar qué es la historia del cártel inmobiliario. El cártel inmobiliario es es una trama de corrupción que involucra a varios funcionarios de Acción Nacional y que implica, entre otras cosas, pues una serie de irregularidades en inmuebles y de varias partes de la Ciudad de México. Solo en la Benito Juárez el impacto es de 1,000 pisos irregulares. No sé si tú te das cuenta de lo que es eso. Imagínate un edificio de 1,000 pisos. Bueno, ese es el fraude, ese es el tamaño del fraude del cártel inmobiliario en Benito Juárez. Estamos hablando de un cártel de que ya son cosas probadas, de que hay 198 inmuebles que han sido relacionados al cártel inmobiliario tan solo en la Benito Juárez. Estamos hablando de que ha habido 60 inmuebles asegurados ligados al cártel inmobiliario, todo por el trabajo de Ernestina Godoy. ¿Qué implicaciones tiene esto para la ciudadanía? Tiene implicaciones gravísimas. Tiene implicaciones, por supuesto, de uso del suelo, tiene implicaciones de seguridad, porque cuando se dio el sismo hace unos años, algunos de estos edificios, varios de estos edificios se colapsaron porque no estaban calculados para la carga que tenían. Estamos hablando de un impacto brutal en términos de servicios. Imagínate lo que implica en las zonas urbanas que ya están congestionadas, ¿no? De repente que tengas 1,000 pisos de más. ¿De dónde sacas agua para 1,000 pisos de más, para 1,000 departamentos de más? Estás hablando de una cosa realmente muy seria, y estás hablando además de gente que ya está pues claramente identificada. Está pues el caso de Christian von Roerich, ¿no?, que de su hermana,
que han sido identificados, a los que se les está siguiendo proceso. Y aquí lo que vimos es cómo de repente se pedía, hubo denuncias de que se le ofrecía a Ernestina una negociación a cambio de que soltaran a Christian von Roerich. Pues es que me parece increíble. Eso es lo que acostumbra a hacer el PRI, lo que acostumbra a hacer el PAN, lo que acostumbra a hacer la delincuencia de cuello blanco, que es negociar los delitos, ¿no? Es decir, te cambio un cargo político a cambio de un delito. Y a mí me parece que es verdaderamente increíble lo que estaban planteando eso, y me parece que es correcto que pues no se haya cedido a esa negociación, que nadie se haya sentado en esa negociación, y me parece además que Ernestina pues puede hacer un extraordinario trabajo ya como ex fiscal de la Ciudad de México, porque puede, entre otras cosas, plantear toda una serie de temas, y además puede, por supuesto, que competir, o es una candidata natural a ser una fiscal general de la República en el próximo gobierno, si es que, como lo marcan las encuestas, llega a ganar Claudia Sheinbaum, con quien ha hecho una buena dupla en la Ciudad de México. Entonces, estamos hablando de una cosa que es verdaderamente increíble. Estamos hablando de estructuras delincuenciales que acostumbran, lo estamos viendo en vivo, ¿no? Es un cinismo increíble lo que estamos viendo. Y estamos viendo además cómo en los días anteriores sacaron una vez más toda una artillería de fake news que es verdaderamente increíble, ¿no? No se nos olvide que una vez más Guillermo Sheridan vuelve a atacar con su con su historia de las tesis que están mal, etcétera. Usaron esa misma estrategia contra Yasmín Esquivel, utilizaron esa misma estrategia con quien se les ha cruzado. Y es curioso porque eso se les revirtió hace unas semanas con Xóchitl Gálvez, porque ahí sí nos encontramos con una tesis que documentadamente está plagiada. Ella misma dijo, y la cito textualmente, dijo, la pendejié, y también aceptó que si tenía que rehacer su tesis, que la rehacía, y vimos cómo la Universidad Nacional Autónoma de México de repente sacó un dictamen que era increíble, porque decía, sí, el dictamen decía, tanto la tesis de Sheinbaum como la tesis de Xóchitl Gálvez son tesis válidas. ¿Quién puso en duda la tesis de Claudia? La tesis de Claudia estaba claramente fundamentada, es claramente una tesis suya. Esto que dijeron de que no había citado debidamente a tales y cuales gente, era falso, estaba citado en la bibliografía, estaba en los pies de página, etcétera. Y pues esto forma parte, una vez más, de algo que, pues de este aparato de engaño que está echado a andar ya desde hace varios años en contra, pues, en contra del proyecto no neoliberal de este país. Yo recuerdo que en diciembre yo saqué una caricatura, planteado una serie de profecías. La primera profecía es que la derecha mexicana soltaría miles de fake news. La segunda profecía es que la derecha mexicana se iba a creer sus fake news. La tercera es que repuntaría la violencia en tiempos electorales. Y la cuarta es que Xóchitl diría más cosas racistas y clasistas y diría diría más cosas desafortunadas. Todo se ha cumplido. Es increíble lo previsible que es esta derecha. Si tú revisas lo que ha pasado de enero a la fecha, pues hemos tenido una andanada de fake news increíbles. Lo que contaba ahorita Jairo, que de repente, además ya ni se preocupan en sustentar el relato, ¿no? Desde el aumento de las gasolinas, que fue falso, la cosa está que circulan la foto del avión de Air Alaska como si fuera un avión mexicano, lo de la rosca de Reyes, es una cosa ya verdaderamente impúdica. Y esto básicamente de lo que te habla es ya de un desmoronamiento de un sistema de información que estuvo construyendo narrativas durante décadas
y que fueron esas, y esas narrativas sostuvieron todo el relato dominante durante años. Oye, Rafa, viniendo abajo. Por si acaso alguna persona que nos está viendo piensa que tú y yo somos exagerados, aquí está la confirmación de que hay algo detrás de esta campaña contra Ernestina Godoy que apesta. Felipe Calderón hace unos minutos. Felipe Calderón, felicito a las y los diputados locales de la Ciudad de México por haberse defendido frente a amenazas y tracaladas y evitar la ratificación de una fiscal empeñada más en servir a los intereses políticos de sus jefes que en procurar justicia. Eso en mi pueblo se llama no tener madre. Pero bueno, nada más para ahí dejarlo, mi querido Rafa. A mí me parece fantástico que Felipe Calderón haga estas aclaraciones. Y es que es curioso porque todo el planteamiento que están haciendo es que están tratando a la gente del cártel inmobiliario como perseguidos políticos, siendo que tú tienes toda una serie de cosas ya probadas. Tienes el caso de este Narcias Aridgis, ¿no? Que fue el exdirector general de obras, ¿no? Que se le ha demostrado su enriquecimiento ilícito, se le ha demostrado su conflicto de interés, se ha demostrado el modus operandi que tenían empresas fantasma, etcétera. Es efectivamente, pero fíjate, ahí Calderón tiene cierta razón, porque dentro de su lógica lo que está planteando es que hay una persecución política. Sí, dentro de su lógica, eso puede ser cierto porque dentro de su lógica, el hacer este tipo de tranzas forma parte de un proceder político que a ellos les parece que es justo y que es correcto. Un día entrevistamos en el Chamuco a Ernestina Godoy y ella nos dijo una cosa que me parece fantástica. Es que piensan estos señores que la corrupción es un derecho y no es un derecho, es un delito. Y están actuando, ¿sí?, como si la corrupción fuera realmente un derecho. O sea, se comportan como si el construir pisos, el recibir sobornos, el tener empresas fantasma, el hacer estos negocios inmobiliarios fuera realmente un derecho y que entorpecerlo, perseguir estas cosas es perseguir a la empresa y perseguir a una facción política. Bueno, perdón, es perseguir un delito. Y fíjate, es decir, yo sí creo, una de las cosas que dice Felipe Calderón en su tuit me parece fantástica. Dice que los diputados locales resistieron a las presiones de esta fiscalía que los amenazaban y que, es decir, perdón, todas las denuncias que hicieron, perdón, yo sí creo que no tienen mucho sustento. Suenan claramente a un operativo a un operativo que lo que busca es construir este relato, ¿no? Y victimizar a los actores que sí, que en realidad suelen tener comportamientos poco éticos, por decirlo menos. No se conoce, es decir, sería el primer caso de amedrentamiento que se da en este sexenio, y francamente yo no veo a Ernestina Godoy, ¿no? Tratando de hacer un esfuerzo así serio por desesperadamente quedarse en el cargo. No es el caso, no la veo haciendo eso. En cambio, sí veo con mucha facilidad a Alito Moreno, a toda esta serie de diputados del PRI y el PAN inventando estas informaciones para armar una narrativa y justificar un voto que al final de cuentas lo que está haciendo es darle un espaldarazo a un grupo delincuencial. Y eso es lo que está pasando. Ayúdame si puedo pedírtelo, querido Rafa, a entender la gran derrota de la ultraderecha. Ya ves que oficialmente no alcanza las firmas requeridas para participar en el día de elecciones Eduardo Verástegui. Sí. En momentos en que Argentina tiene a su Milei, Brasil ya ha tenido a su Bolsonaro, México dice no. Pero ¿qué significa esto? ¿Y para dónde se va a ir esa gente que desde la religión, de sus creencias, desde la fe, pudo haber apoyado a Eduardo Verástegui, mi querido Fisgón? Sí, mira, al hablar de Eduardo Verástegui estamos hablando de un
de un sector específico de la derecha mexicana. Este es el sector ultra conservador, es este sector religioso y que claramente tiene vínculos con lo que es el Atlas Networks, con lo que son los grupos ultraderechistas de América Latina. Ese es el sector del que estamos hablando. Ese sector, de manera natural, tenderá a irse pues, con lo que queda del PAN, con lo que son los votos del PAN. Sería muy difícil que viraran hacia la izquierda, porque ellos sí definitivamente ponen por delante en su agenda todo lo que son, lo que ellos llaman el derecho a la vida, en fin, ¿no? Es decir, son despenalización del aborto, antiderechos de los homosexuales, derechos vamos, están en contra de los derechos de la diversidad, etcétera, y es más probable que se identifiquen con lo que queda del PAN. El solo hecho, fíjate, lo que es interesante es que es indicativo de qué tanto se han radicalizado las cosas, el hecho de que buscaran hacer una candidatura independiente, una candidatura aparte. Esto sí habla de una ruptura con el Partido Acción Nacional, con esta derecha que ahora parece aliada con el PRI, ahora parece aliada con el PRD. Y sí te habla, es decir, esta derrota de Verástegui sí te habla del hecho de que esta derecha radical mexicana lleva años sin tener una fuerte representación en nuestro país. Verástegui solo se quedó, es decir, no tuvo ni siquiera el 15% de las firmas que necesitaba para acreditar su candidatura. Es una derrota muy seria. Es una derrota muy importante. Esto básicamente quiere decir que fue una recopilación, digamos, parroquial, que no fue lo suficientemente sólida. Y sí te habla básicamente de cómo esta derecha ultra radical, católica, religiosa, es marginal hoy en día en nuestro país. Y esto tiene varias explicaciones históricas. La primera explicación histórica, pues, es que fue la revolución liberal del siglo XIX. Ahí esta derecha tenía una fuerza muy importante, echó todo lo que pudo, echó toda la carne al asador, provocó una guerra civil muy importante, que es la Guerra de los 3 años, invitó a los franceses para propiciar una intervención extranjera y aún así salió derrotada, incluso en lo militar. Esta derecha después hace una alianza con Porfirio Díaz, ya a finales del siglo XIX, y hace una alianza muy importante, y esto es algo que no hay que olvidar, en las primeras décadas del siglo XX, con Victoriano Huerta. Es decir, Victoriano Huerta permite que se haga en la catedral, en la Ciudad de México, la coronación de Cristo, y de ahí sale el grito de ¡Viva Cristo Rey! Y esta derecha es la que se aglutina después en la cristiada, en el movimiento, en este movimiento armado que surge en México en la década de 1920, que tiene una nueva etapa en la década de 1930, ya en pleno cardenismo, y que fue derrotada incluso en lo militar, y que jamás llegó a manejar territorio. Esta derecha tiene esas derrotas desde la década de 1920 y 1930 del siglo pasado, y no se ha repuesto. Sí tiene sus ideólogos, ha tenido sus proyectos, etcétera, sí, pero es, al final de cuentas, una derecha muy marginal. Esta derecha fue reemplazada después, en la década de 1980, es decir, tuvo se recolocó o se resignificó en la década de 1980 con la llegada del neoliberalismo. Pero ahí, obviamente, la voz cantante no la tuvo esta derecha ultra religiosa, sino que la tuvo más bien la derecha ultra neoliberal, a la cual esta derecha ultra religiosa se adhirió de manera, pues, más o menos acrítica. Y hoy lo que estamos viendo es esta fractura, es una fractura
entre la derecha ultrarreligiosa y esta derecha ultra neoliberal radical. Y fíjate, yo simplemente te quiero plantear esto, es decir, el proyecto neoliberal hoy en día está en una crisis global muy importante. Es una crisis global que incluso puede llevar a una conflagración de grandes dimensiones a nivel global. Lo estamos viendo en Gaza, lo estamos viendo en Ucrania. Es posible que la conflagración se extienda a otras entidades del Medio Oriente, como Líbano, que es lo que acaba de decir Anthony Blinken. Y esto básicamente te habla de un proyecto que ya está en plena demolición. Y las alternativas que encuentra esta ultraderecha neoliberal, ¿sí?, son del corte de Milei. Son alternativas de una ultraderecha neoliberal, ya se dice anarquista, pero es en realidad una ultraderecha, digamos, represiva y que piensa dejar todo en las lógicas del libre mercado y que ya son proyectos claramente antipopulares y claramente son proyectos de remate, ¿no? Lo que está haciendo Milei es que está rematando lo que rescató el kirchnerismo de la nación argentina después de las experiencias neoliberales, ¿no? Y está colocando a la población en una situación de emergencia que es verdaderamente inaceptable, que es verdaderamente invivible, ¿no? Es decir, subió el dólar de inmediato, se multiplicó por varias veces el peso, entraron en paro miles de personas, cerró ministerios, es decir, es ya un proyecto claramente distópico y es un proyecto pues poco humanitario, es un proyecto que olvida a la gente, ¿sí? Es un proyecto nada humanista y que lo centra todo en las lógicas del libre mercado. Es una crueldad lo que nos ofrecen ahora estos señores. Pues qué importante escuchar tu análisis, mi querido Rafa. Para cerrar, algún tema, algún comentario para despedirnos, Rafa. Yo sé que tienes que correr también, no quiero quitarte mucho tiempo. Mira, yo básicamente lo que quiero decir es que al final de cuentas, yo creo que hizo muy bien Ernestina Godoy al no negociar el cargo. Es decir, nos dicen que, es decir, es chistoso porque López Dóriga dice, ¿quién falló en esta negociación? Estaban acostumbrados a negociarlo todo, ¿no? Es decir, duele, pero pudo haber sido peor. A mí no me parece mal, de hecho, déjame decirte, a mí no me parece que está mal. De hecho, la fiscalía queda en manos de Ulises Lara, que va a seguir con las indagaciones. Es decir, el caso no se cierra con la salida de Ernestina Godoy, ¿no? De ninguna manera. Y por supuesto, básicamente esto lo que hace es que le plantea una vez más a la sociedad la necesidad de lo que tú decías al principio, la necesidad de cambiar todo el aparato de justicia y de apostarle al plan C, ¿sí? Para, entre otras cosas, renovar todo el poder judicial y todos los aparatos de impartición de justicia. Y por supuesto, de paso, me uno a tu propuesta de que César Gutiérrez sea un candidato para la Suprema Corte. A mí no me parece nada mal la propuesta. O para la fiscalía, o para... ¡Claro! ¿No? Pues claro, es decir, cuadros hay, gente honesta tenemos. Lo que pasa es que los deshonestos sobran. Ese es el problema, ¿no? Hay demás. Ya lo dijo el querido Rafael Barajas, el Fisgón. Querido Fis, te mando un abrazote desde Chicago, Chicago, que también aprecia el trabajo que están haciendo en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y desde acá, nuestro reconocimiento. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a todo el equipo de Sin Censura que ha hecho un gran trabajo. Y ahora sí, perdón, pero tardíamente, pero les deseo un muy feliz año nuevo a ti, a tu equipo y a todo tu público. Un abrazo muy cariñoso. Muchas gracias, Fis. Un abrazo a Rafael Barajas, el Fisgón.